Dejad los niños, como dijo el Señor, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Se puede luchar pensando sobre todo en los hijos, porque te repito, cuando esos niños están pequeños, un divorcio puede traumar terriblemente a los niños. Era este muchacho, detrás de esa joven llegó a la iglesia, siguiendo la joven que le llamó la atención, llegó un día a la iglesia. Lo que él no sabía, aleluya. Como dijo alguien una vez, el cazador resultó casado. Él no sabía quién era el que estaba trabajando en su vida. Prácticamente la cargaba para moverla. O sea, Dios usó ese proceso tan difícil de una cirugía de la cabeza para mostrar que Él tiene poder para restaurar el amor que ya se había perdido en esa pareja, que Él un día la echó y no quiso saber más nada de ella, pero eso me enseñó a mí, el Dios del cielo tiene poder para restaurar, aleluya. Así que Dios puede obrar y restaurar para bien de la familia, para bien de la sociedad y para bien de la niñez que necesita, aleluya, esos pequeñitos que necesitan crecer junto a sus padres. Dios es poderoso para hacerlo. Mateo 19, versículo 13. Todo el que pueda leer conmigo, dice la Biblia, bajo la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Cierra tus ojos, oramos. Padre, gracias por tu palabra preciosa, bendita, santa, fiel y verdadera. Gracias por tu palabra que tiene el mismo poder, sigue teniendo poder. Los años pasarán, todo cambiará, pero tu palabra no cae por tierra, es viva y eficaz. Y en esta hora, Dios mío, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón también, que estemos dispuestos a recibir, pero que también podamos entender, Señor, asimilar, y que también seamos tierra buena, donde tu palabra produce y da frutos de salvación y vida eterna. Aquí estamos, Señor, ayúdanos, bendícenos. En este primer día de una nueva semana, queremos iniciarlo adorándote como lo hemos hecho, invocando tu nombre como lo hacemos, y también teniendo la oportunidad de que tu palabra hable nuestra vida, alimente nuestro corazón y sea de bendición, Señor, y de edificación. Lo creemos y a ti damos y siempre daremos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Tenemos este capítulo 19 de San Mateo y encontramos que estos versículos 13 al 15, donde nos muestra esa historia de cuando, dice la Biblia, muchos padres querían que Jesús bendijera a sus hijos y se los llevaban al Señor, pero encontraron oposición en los discípulos. Quiero empezar diciéndoles, amada iglesia, que el evangelista Mateo, de quien predicábamos en uno de estos servicios, que es el mismo personaje que se conoce como Leví entre los discípulos, el mismo discípulo que en algunos pasajes aparece con el nombre Leví, es el mismo Mateo. Y Mateo incluye ese momento de la bendición del Señor para los niños, ese momento cuando los papás traían sus hijos a Jesús. Mateo lo incluye en el mismo pasaje donde está hablando sobre las familias y sobre lo importante que es la conservación de la familia. A Jesús le preguntaron en este capítulo 19,
Toda la primera parte, antes de esta porción en que Jesús bendice a los niños, antes de esa porción, entre el versículo 1 al 12 del capítulo 19, encontramos que Jesús está hablando sobre el peligro del divorcio. Y repito, para mí, el que Mateo incluye el pasaje de bendecir los niños junto al pasaje en que Jesús habló sobre el divorcio, me parece como que este hombre está dando una enseñanza muy importante a nivel familiar. Incluso lo que continúa después de esa parte donde dice que Jesús bendice a los niños, lo que continúa, la parte de el joven rico, por ejemplo, que el Señor, él escucha, va al maestro y le dice, quiero vivir bien, quiero hacer lo bueno, y el Señor le dice, pues es importante que cumplas la ley, y uno de los mandamientos es honra a padre y madre. Como tú y yo lo sabemos, la ley establece que todo hijo debe honrar a papá y mamá, y es el primer mandamiento, dice la Escritura, que va acompañado de una promesa maravillosa, como la promesa de vivirás largamente y te irá bien. Esa promesa acompaña al mandamiento de honrar a padre y madre. Así que podemos mirar que hay como todo un círculo respecto a la familia y al hogar en este capítulo 19 de San Mateo. Y allí es donde nos aparece la porción en la que Jesús bendice a los niños. Por lo tanto, yo creo que es importante mirar todo ese contexto, y a la luz del contexto podemos darnos cuenta que para Dios es muy importante la familia, amada iglesia. Para Dios es muy importante el hogar. La familia es algo prioritario, porque fue Dios el que creó la familia, fue Dios el que hizo el hogar, fue Dios el que dijo, dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios creó el hogar, la familia. Creo que tenemos niños todavía de 4 a 8 años. Amén. Podemos permitirles que salgan, por favor. Si no, estos niños me van a lanzar piedras cuando termine el servicio. Aleluya. Amén. Pero pueden pasar a sus salones de clase los niños de 4, 5, 6, 7 y 8 años. Manitas para Jesús y exploradores del reino, por favor pueden pasar a su salón de clases. Amén. Continuamos entonces, mis amados hermanos, y les decía, la familia es algo prioritario para Dios. Fue Dios el que la creó. Dios hizo un hombre llamado Adán. Dice la Biblia, Dios hizo a una mujer, a partir de ese hombre hizo una mujer y la trajo a ese hombre. Y Dios los casó. El primer ministro que ofició un matrimonio fue el mismo Dios con esta pareja llamados Adán y Eva, y los bendijo y les dijo, multiplíquense, tengan hijos, fructifiquen, y los bendijo Dios. Eso nos enseña la palabra del Señor. Pero ahora, cuando Jesús estaba en la tierra, miles de años después de que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, miles de años después, cuando Jesús viene a esta tierra, un grupo de la multitud le pregunta a Jesús y le dicen, ¿qué piensas tú sobre el divorcio? Y le dicen al Señor, ¿está bien que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Que un hombre por cualquier razón diga a una mujer, ya no puedo ir más contigo, te hago una carta de divorcio y quedamos divorciados ante un juez y se acabó este asunto. Ellos le dijeron al Señor, maestro, ¿está bien eso? Jesús les dice, y ustedes no han leído, no han escuchado nunca que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Son solamente esos dos, gloria al nombre del Señor. Ahora están inventando y que hay otro género más, y que hay L, J, B, Q, X, Y, Z, un montón de letras ahora inventan. Pero la Biblia dice que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús fue muy claro diciendo,
Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y hay un poder tan grande en eso, porque es que el beneficio, sobre todo, es para los niños. Cuando el Señor dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, está Dios trayendo protección a la niñez, cuidado, bendición a la niñez. Que los niños puedan crecer junto a sus padres, que el hogar sea un lugar de seguridad para los niños, no un lugar de, ¿será que se acaba mi hogar? ¿Será que mis padres no permanecerán? Está demostrado que muchos niños han tenido traumas, que no rinden igual en la escuela, que son afectados a causa de situaciones de divorcio de sus padres. Cuando se han presentado situaciones de divorcio de los padres, los niños son fuertemente afectados. Es más, las consecuencias se han visto en casos en que niños terminan en la delincuencia, por ejemplo. La mayoría de casos, hay un porcentaje alto en las estadísticas en que niños terminan en la delincuencia cuando les faltó papá o mamá, después de un divorcio de padres, después de la ruptura de un hogar. Los niños quedan afectados, algunos caen, por ejemplo, repito, en criminalidad, en actos delictivos, otros caen en las drogas. Con mucha frecuencia, hijos de parejas que se han divorciado, los muchachos terminan fácilmente cayendo en drogas, en vicios. Otros casos, una niña, como resultado del divorcio de sus padres, termina cayendo en el lesbianismo. Un niño se convierte en un homosexual. Con frecuencia sucede, amada iglesia. Si ustedes revisaran los porcentajes que nos dicen las estadísticas, es más probable que cuando niños son fruto de un divorcio, terminen en actividades delictivas, terminen en actividades satánicas, sectas satánicas, terminen en drogas, en vicios, terminen en homosexualismo o en lesbianismo. Es más probable los niños que son fruto de un divorcio que los niños que pueden crecer con la figura de papá y la figura de mamá, con el modelo tal como Dios lo hizo. El hombre deje padre y madre, se una a su mujer, los dos sean una sola carne y no se separen. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? ¿Por qué Moisés nos permite, le dijeron ellos, por qué Moisés nos permite en la ley que nosotros le demos carta de divorcio y podamos repudiar a una mujer? Entonces Jesús les dice, ya que me están preguntando eso, voy a ir al grano, dijo Jesús, por la dureza de vuestro corazón. Les dijo, la razón está ahí, que los hombres somos duros de corazón. Por ser duros de corazón, preferimos un divorcio antes que dar nuestro brazo a torcer. Preferimos en nuestro orgullo, pues agarra tú por tu lado y yo me voy por otro lado, y no pensamos en la necesidad de esos niños. Pero antes de una persona divorciarse, yo sé que hay casos de divorcios en los que ya es imposible sostener el hogar, porque ya se convierte en un peligro para una persona. Cuando una situación familiar, de hogar, se convierte en algo que ya no se puede sostener, Dios permite, como dice Pablo también en Corintios. Pablo dice, si es imposible ya sostener la relación matrimonial, pues entonces no hay otra opción que separarse. Pero cuando es posible todavía luchar, se puede luchar pensando sobre todo en los hijos. Porque te repito, cuando esos niños están pequeños, un divorcio puede traumar terriblemente a los niños. Y por eso Jesús les decía, no sean tan duros de corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió dar carta de divorcio a las mujeres, pero Jesús dijo, al principio no fue así. Y al contrario, si un hombre repudia a una mujer, y aclara el Señor, salvo por causa de fornicación, pero dice, si un hombre repudia a una mujer, ¿por qué? Porque ya no la quería, porque ya, como el diablo le mete a algunos, se perdió el amor, se acabó el amor. Eso es lo que el diablo mete en la cabeza de la gente. Se acabó el amor, ya se acabó el amor, ya no podemos seguir juntos. Y van donde el juez, señor juez, aquí se acabó ya el amor entre nosotros, ya no hay nada, ni cenizas de amor ahí ya.
Entonces el juez llega y dice, bueno, como este matrimonio está irremediablemente roto, así que hay que divorciarlos. Así actúa el hombre. Pero Dios es el Dios que restaura, dice la Biblia. Porque para el hombre es fácil. Bueno, se divorcian y no piensan en esos niños. Que el trauma puede convertir a un niño en un homosexual. Que la niña puede terminar siendo una lesbiana. Que cualquiera puede terminar en las drogas. Que ese pequeño va a convertirse en un criminal después. Todas esas consecuencias, las estadísticas nos muestran, pueden ser resultado de un divorcio. Cuando la gente se pone en primer lugar ellos, no, es que yo, como me dijo a mí alguien una vez, me dijo, es que es mi felicidad. Le insistí a esta persona, conocedor de la Biblia, predicador del Evangelio, le dije, salva tu hogar, restaura tu hogar. Me dijo, es que esta es mi felicidad. Me voy con esta otra mujer porque esta es mi felicidad, me decía. Esta es mi alegría y mi felicidad, y no voy a perder mi felicidad. Yo le dije, el enemigo te está haciendo pensar eso. Tu felicidad es tu verdadera familia, tu hogar. Pero el diablo pone a pensar otras cosas. Pero en el momento estaba ese varón cerrado completamente. Me dijo, esta es mi felicidad y no voy a perder la oportunidad de ser feliz. Puro engaño del diablo. Porque la felicidad no la da una mujer, hermano. Salomón tuvo 1000 y eso no le daba felicidad. Decía, todo es vanidad, decía. Vanidad de vanidades. Escribió y dijo, el hombre nace para sufrir. Tenía 1000 mujeres y escribía, nacemos es para sufrir. Imagínese el hombre. Ahí no está la felicidad. La verdadera felicidad se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Él dijo, la paz os dejo, mi paz les doy. No es la que da este mundo, bendito el nombre del Señor. Pero mucha gente, Satanás lo engaña. Y este varón, te repito, no estoy hablando de un inconverso perdido que nunca conoció a Dios. Estoy hablándote de alguien que predicó el Evangelio. Y me dijo de frente, me dijo, esta joven es mi felicidad. Y yo tengo que aprovechar ahora para ser feliz. Le dije, hermano, el diablo te está engañando. No quiso escuchar. Se fue detrás de su felicidad. Poco tiempo después ya estaba separado de su felicidad. Hoy está en prisión, hermanos. Es lo que el diablo hace, robar, matar y destruir. Pero Dios nos dice muchas veces, si ponemos a un lado nuestro ego, es cuestión de lo dijo Jesús, ya está escrito, es por la dureza de nuestro corazón. Porque somos duros y no queremos dar nuestro brazo a torcer y nuestro orgullo nos lleva a eso. Muchos divorcios, el problema es el orgullo. Si hay casos de divorcio, como dijo Jesús, salvo por esta situación, salvo cuando algo es una situación que ya no tiene retorno. Y que ya estar allí es abrir las puertas para un desastre. Pero hay muchas ocasiones, como el caso de este varón que acabo de mencionar, que simplemente es que si tú le permites a Dios restaurar, Dios va a restaurar, aleluya. Dios va a restaurar. Yo cuando era un jovencito, estaba en la iglesia de mi papá, era líder en los jóvenes apenas en ese tiempo. Y recuerdo que se convirtió un varón, el hermano apellido Banderas, Adalberto Banderas es su nombre. Y este varón llegó a la iglesia, ¿sabe cómo llegó a la iglesia? Llegó a la iglesia detrás de una jovencita que él veía pasar frente a su casa. Y se enamoró, le llamó la atención la joven cristiana que pasaba frente a su casa, una muchacha fiel que hoy es esposa de un pastor con su Biblia. Pasaba frente a la casa de este hombre y este hombre lanzaba piropos y cosas. Usted sabe cómo es la persona que no tiene a Cristo Jesús. Y sobre todo en nuestros países, los que han crecido aquí en este país no lo notan tanto. Pero en los países latinoamericanos usted sabe cómo es el hombre sin Dios. Y la mujer también, porque las mujeres también, hermano, se prestan para eso. Van caminando en la calle, como dijo un predicador una vez, como vaca en pavimento, van caminando para llamar la atención y la mirada del hombre. Y cualquier cantidad de piropos y cosas. Así era este muchacho. Detrás de esa joven llegó a la iglesia, siguiendo la joven que le llamó la atención
llegó un día a la iglesia. Lo que él no sabía, aleluya. Como dijo alguien una vez, el cazador resultó casado. Él no sabía quién era el que estaba trabajando en su vida. Llegó, recuerdo, se sentó en la última silla de la iglesia donde mi padre pastoreaba, y allá estaba él mirando a la jovencita, porque fue por la jovencita que llegó a la iglesia. Pero mientras estaba allá, Dios usó un predicador esa noche, y la palabra de Dios traspasó el corazón de ese varón, aleluya. Y recuerdo que en medio de lágrimas, ya después no estaba mirando a la muchacha, estaba pidiéndole a Dios perdón por sus pecados, estaba entregando su alma a Cristo en el altar, aleluya. Dios lo salvó, bendito sea Dios. Por perseguir a la muchacha que pasaba frente a su casa. Así llegó a la iglesia y Dios lo salvó. Se convirtió a Cristo de verdad. Y recuerdo que meses después de estar convertido, nos dijo que él ya era casado y que él tenía una hija, pero que él le tocó casarse de manera forzada. Fue a trabajar a un pueblo a cierta distancia de donde vivía. Y mientras trabajaba en ese pueblo se enamoró de una colegiala, de una muchacha estudiante de escuela todavía, de lo que llaman aquí high school. Se enamoró, se hicieron novios, la embarazó. Y cuando la familia vio que la muchacha estaba embarazada, le dijeron: tienes que casarte con ella. O si no te casas con ella, corres peligro de muerte. Y pues se casó con la muchacha, lo amenazaron y hacia las buenas él se casó. Amenazado. Pero no duró mucho el matrimonio. La dejó después, la abandonó. Ella siguió en aquel pueblo con su familia y él estaba acá en Malambo, donde mis papás pastoreaban. Pero cuando él se convirtió a Cristo, esta palabra es poderosa, aleluya. Ninguno sabíamos que era casado, que tenía una hija, que había abandonado a quien fue su esposa, pero el Espíritu Santo de Dios sí lo sabe todo. Y Dios comenzó a trabajar en el corazón de ese varón. Y recuerdo que un día me dijo: hermano, usted me acompañaría, yo quiero viajar donde está mi esposa, pero yo sé que los papás de ella no me quieren para nada, ni la familia de ella. Bueno, ni ella misma quizás ya me quiere. Pero yo ahora he entendido la palabra de Dios y sé que ella es mi esposa. Y yo quiero ir a hablarle a ver si ella quisiera restaurar mi hogar. Yo le dije: pues vamos a orar, hermano Adalberto, y en el nombre del Señor yo lo acompaño. Estuvimos orando por eso y el día que cuadramos el viaje fuimos para allá. Recuerdo, llegué a aquel lugar, era un lugar de campo, como una finca. Y sí, los papás estaban como que cuando lo vieron, así como gallina mirando sal, estaban un poco como, no eran muy amigables realmente. Pero entonces él empezó a decir: yo ahora soy cristiano y estoy aquí con este hermano que es el hijo de los pastores, decía él. Y yo pues empecé a evangelizarle a ellos. Cuando llamaron la muchacha, llegó la mujer y con su niña. Y él empezó a decirles: yo ya no soy el mismo Adalberto de antes. Yo ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy un hombre diferente. Yo antes la abandoné y la dejé, pero yo ahora quiero corregir mis errores. Yo ahora quiero hacer las cosas bien porque Dios me salvó, ha tocado mi corazón. Y bueno, la gente lo escuchó, ellos no dijeron nada. La muchacha dijo: lo voy a pensar y tal vez podría ser, dijo ella. No le dijo ni sí, ni lo descartó completamente tampoco. Dijo: voy a intentarlo, vamos a ver, voy a esperar. Nosotros nos regresamos esa tarde. Yo sabía que Dios había hecho la obra. Nos regresamos, pero yo sabía que había victoria en el Señor. Y poco tiempo después, esa joven estaba allí, aleluya, con él. Llegando a la iglesia, recibió a Cristo Jesús, se convirtió también al Señor, bendito sea el nombre del Señor. La hermana Arelis Roca es su nombre, se convirtió a Cristo. Y restauraron su hogar y empezaron a venir juntos a la iglesia. Cuando están viniendo juntos a la iglesia, recién, usted sabe que hay cosas en Dios que nosotros no entendemos. Pero una cosa sí sabemos: a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Recién esta muchacha se convirtió y empezó a seguir al Señor. Hermano, le detectan un tumor en el cerebro, en la cabeza.
Y la gente dice, pero ¿y cómo ahora que va a la iglesia? Porque así el diablo pone a pensar a las personas. ¿Y cómo es que ahora que va a la iglesia? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué ahora que ella se convirtió y ahora que está restaurando su hogar, por qué eso? Dios sabe por qué lo permite, hermano. Porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Pero les testifico, cuando le detectaron ese tumor, tuvieron que operarla. Hicieron la programación, tenían que abrir su cabeza para tratar de sacar ese tumor. Una operación bien delicada, bien riesgosa. Recuerdo que cuando hospitalizaron a la hermana Arely, ella estaba recién convertida, estaba empezando apenas los caminos de Dios. Este muchacho, el hermano de Alberto, que ya era cristiano, bautizado, pero apenas estaba restaurando su hogar, en medio de esa situación nos pidió oración. Recuerdo que la hermana Arely estaba hospitalizada y desde el hospital dijeron no pueden operarla. Era muy urgente, era necesario, era una operación delicada, pero no podían operarla porque la sangre de ella era un tipo de sangre muy escasa. No sé si saben que hay tipos de sangre O positivo o negativo, A, B, que son positivos, negativos. El tipo de sangre O es muy común, es el que más hay, es común, se encuentra por todos lados. Pero ella tenía un tipo de sangre, si mal no recuerdo, era A negativo, y ese tipo de sangre era muy difícil. Y no había esa sangre en el hospital, porque ellos necesitan tener sangre para una operación de esas, necesitan tener sangre por si la persona sufre alguna hemorragia, reponer. Entonces no se atrevían a hacer la operación porque en el banco de sangre no tenían la sangre, el tipo de sangre de ella era muy escaso. Recuerdo que a un culto de oración un jueves en la noche llegó esa petición, que oráramos porque no podían operar la hermana por el tipo de sangre. Hermanos, hicimos una oración pidiéndole a Dios que Dios obrara, ni sabíamos cómo orar, pero al día siguiente, oh aleluya, tuvimos respuesta del hospital. Dios le cambió el tipo de sangre a esa mujer, aleluya. Dios le cambió el tipo de sangre de tal manera. Nadie se explicó en el hospital cómo fue posible que de un día para otro cambiara el tipo de sangre. Se lo convirtió en O positivo, la sangre más común que hay. Le hicieron la cirugía. Pero lo que a mí más me impactó, fue una serie de milagros, pero lo que más me impactó, cuando fui a visitarla, cuando fuimos a visitarla al hospital, esta muchacha tuvieron que raparle la cabeza. Para poder hacer la cirugía, le raparon su cabello. Hermanos, le digo con sinceridad, Dios le ha dado un cabello largo a las mujeres porque es una bendición. Dice la Biblia, al hombre le es honroso recortárselo, para nosotros los hombres. A la mujer le es honroso dejárselo crecer. Y el cabello largo es hermoso en una mujer. Es hermoso. Pues a ella la raparon allí en el hospital. Y le digo con honestidad, no se miraba muy hermosa esa muchacha, hermanos. Realmente no. Pero en medio de eso, de que no se miraba muy bonita realmente, no, para nada. Pero en medio de eso yo veía a aquel varón, cómo la abrazaba, cómo la cuidaba. Prácticamente la cargaba para moverla. O sea, Dios usó ese proceso tan difícil de una cirugía de la cabeza para mostrar que Él tiene poder para restaurar el amor que ya se había perdido en esa pareja, que Él un día la echó y no quiso saber más nada de ella, pero eso me enseñó a mí, el Dios del cielo tiene poder para restaurar, aleluya. Así que Dios puede obrar y restaurar para bien de la familia, para bien de la sociedad y para bien de la niñez que necesita, aleluya, esos pequeñitos que necesitan crecer junto a sus padres. Dios es poderoso para hacerlo. Cuando yo veía al hermano de Alberto cómo trataba con tanto cariño y amor a la hermana Arely, aún en esa condición como estaba, su cráneo abierto completamente, rapada, su apariencia física no era muy bonita realmente, pero wow, con tanto cariño, con tanto amor, me di cuenta el Dios que restaura todas las cosas. Cuando las personas deciden hacer lo correcto, aleluya. Y Dios se encargó de restaurar eso. Por eso Jesús le decía a esos discípulos, la dureza de vuestro corazón hace mucho daño. La dureza de vuestro corazón. Pero
Cuando hay un corazón sensible hacia Dios, Dios hace maravillas y milagros. A su nombre sea la gloria. Aún en medio de cosas que no entendemos, porque yo me preguntaba por qué Dios permitió ese tumor estando esta muchacha recién convertida. Pero Dios sabía el trabajo que estaba haciendo para restaurar el amor en el corazón de ese hombre. Dios sabía que ese proceso de enfermedad iba a ser un medio para restaurar el amor en el corazón de ese varón. Y así Dios lo hizo. Ellos todavía están en esa iglesia. Ya mi papá no es pastor de esa iglesia por los años, por la edad, y ellos siguen siendo instrumentos de bendición en esa iglesia. Sus hijas hoy son instrumentos de bendición. Una de las hijas es pastora junto a su esposo, aleluya. Y toda esa familia sirven a Dios. Y allí es donde nos damos cuenta que esta palabra tiene poder y que el efecto de esta palabra produce vida, amada iglesia. El efecto de esta palabra produce bendición. Así que cuando encontramos en este mismo pasaje que se nos dice que después de aquella enseñanza, después que Jesús respondió a las preguntas de los discípulos y la multitud, venían padres a traer sus hijos. De repente los discípulos les pareció que era un estorbo, que como que esos niños estaban distorsionando el buen ambiente. Ahora hay que entender, no estaban en el templo. En el templo siempre es necesario mantener la reverencia, amados hermanos. La Biblia misma dice, el santuario tendremos en reverencia, dice la palabra del Señor. Su santuario tendréis en reverencia. Pero este ministerio de Jesús era un ministerio público que recorría calles de pueblos, de aldeas, de ciudades. Y recorriendo aquellas calles, la gente venía y traía los niños para que Jesús pusiera las manos sobre ellos y para que orara por ellos y para que los bendijera. Pero los discípulos pensaron, estos niños están impidiendo que Jesús camine o que Jesús vaya avanzando aquí en estas calles, en estas aldeas. Y les pareció que estaba mal lo que los padres hacían de traer sus niños hacia Jesús. Pero yo te digo esta tarde, conforme a esta palabra, traer nuestros hijos a la presencia de Dios es lo mejor que un padre y una madre pueden hacer. Dejad los niños, como dijo el Señor, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos pequeñitos, de ellos es el reino de los cielos. Los más grandecitos, ya nos toca otro asunto, hermano, para que el reino de los cielos sea nuestro. Nos toca, número 1, como predicó Pedro, arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y después de estar convertidos, ser fieles. Acuérdense de la predicación el viernes en la noche. Dice el libro de Apocalipsis, los elegidos y fieles, gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios que Dios nos ha elegido. Que muchos son los llamados. Dios ha llamado a la humanidad en general y pocos los escogidos. ¿Cuánta gente hoy está sirviendo al mal, borrachándose, haciendo muchas otras cosas? A Dios ni lo tienen en cuenta siquiera. Pero por su misericordia, tú y yo hemos sido escogidos, aleluya. Y estamos aquí para adorar y servir al Rey de Gloria, tal como has cantado y como has adorado, tal como hemos orado, aleluya, o hemos venido al altar, tal como tú le has dicho esta tarde, te amo, Señor. A ese Dios que nos ama, que nos ha amado tanto, que dio su vida por nosotros, a ese Dios le amamos y le servimos también. A su nombre sea la gloria, aleluya. Damos gracias a Dios que por su misericordia Él nos ha elegido. No por ser mejores. El llamado fue para todos. Muchos son los llamados. Pero qué lindo que tú y yo seamos escogidos. Pero dice el texto, elegidos y fieles. Hay que mantenernos en fidelidad para poder llegar a ese lugar un día. Hay que mantenernos en fidelidad. Pero cuando un niño pequeño parte de esta tierra, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Lo dijo Jesús de Nazaret. Los niños no tienen culpabilidad de pecado. Cuando ya dejamos de ser niños y empezamos a crecer, ya usamos la razón y ya sabemos lo bueno y lo malo.
y hay necesidad de convertirnos. Un adolescente, por ejemplo, ya sabe muy bien lo bueno y lo malo. Y un adolescente tiene necesidad de convertirse a Cristo y de vivir en fidelidad al Señor. Porque ya es alguien que sabe lo malo y lo bueno. Si un adolescente muere y no está sirviendo a Dios, se va al infierno. Aunque la ley diga, no, todavía no puede votar. Aunque la ley diga, no, todavía no es un adulto, es un niño. Pero es un niño que ya sabe entre el bien y el mal. Es más, hoy en día, muchos niños saben más hasta que los propios papás, hermano. Muchos niños saben más que los propios padres. Los papás a veces piensan que sus niños son unos angelitos. No, es que mi niño, mi niña, un angelito. Y el niño sabe por dentro, un diablito es lo que soy, pero él no dice nada. Para que papá siga creyendo que es un angelito. Pero hay muchos niños, preadolescentes, que ya saben el bien y el mal, que ya tienen necesidad de convertirse a Cristo Jesús, de entregarle su vida al Señor, que ya tienen uso de razón y saben lo que es bueno y lo que es malo. Por eso en el mundo de hoy, con más razón, hay que obedecer esta escritura que dice, deja a los niños venir al Señor y no se lo impidas, no se lo impidas, no se lo impidas. Padres y madres, traigan sus niños a la casa de Dios. Lo que testificaba antes de la predicación, esa hoja que vi hace pocos días y los nombres que encontré, los mismos niños que hay hoy, que son los que cantan, que predican, que sirven a Dios, o que están siendo bendición a esta sociedad, o que Dios los está prosperando y bendiciendo, es porque vale la pena honrar al Dios del cielo y servir a ese Dios todopoderoso y traer nuestros niños a la casa de Dios. Cuando hablo de traerlos a la casa de Dios, me refiero a traerlos a los servicios, pero tenga en cuenta también que los servicios son 2 horas nada más. Un viernes, un domingo, pero tenemos 24 horas con ellos todos los días. Y es necesario en ese tiempo traerlos a Cristo Jesús también. Esta palabra que dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, es para que nosotros los padres no impidamos que nuestros hijos se acerquen a Dios. Porque a veces los papás lo estamos impidiendo. Yo sé que ninguno me va a decir, no, pastor, imposible que yo vea a mi hijo orando y le diga, no ores. Imposible que vea a mi hija leyendo la Biblia y le diga, no la leas. Yo sé que no es impedirlo en ese sentido, pero muchas veces lo impedimos en el sentido de que no lo provocamos. Si no lo provocamos, lo estamos impidiendo, amados hermanos. Porque así como le damos comida a nuestros hijos, es un deber de padres. Es una responsabilidad como padres. Como padres debemos proveer alimento para nuestros hijos. Si Dios te ha usado, te ha bendecido para traer un hijo, una hija a esta tierra, tú sabes que como padre o madre es nuestra responsabilidad proveer comida para ellos. Yo no creo que usted va a pensar, no, pues yo no le doy comida, pero tampoco le quito la comida. Entonces, impedirlo no es solamente que le prohíbas leer u orar. Impedirlo es que tú tienes la responsabilidad de guiarlo espiritualmente y no lo estés haciendo. Así como no solamente estaría mal que usted le quite el bocado a su hijo, que usted le quite la comida a su hijo. Sí, estaría terriblemente mal eso. Pero también es responsabilidad del papá darle el alimento, proveerle alimento. Así como debemos proveerle alimento humanamente hablando, espiritualmente también debemos proveer alimento para nuestros hijos. Y ese alimento es enseñándoles a buscar a Dios, acercándolos a Jesús. Si no lo hacemos, si pasa el lunes, martes, miércoles, todos los días, y usted, querido padre, querida madre, no se sienta con su hijo a leerle la palabra de Dios, no lo pone a su lado, vamos a orar. Quizás apenas él está empezando a hablar. Repítele la oración para que él la diga también.
Así él va a ir aprendiendo, esa niña va a ir aprendiendo. Si tú le dices, repite después de mí, y le vas hablando la oración, esa niña, ese niño va a ir aprendiendo. Eso es lo que significa esta escritura. No se lo impidas el acercarse a Dios, no se lo impidas. Si nosotros no hacemos reunión cristiana con nuestros niños en la casa, si no estamos pendientes que cuando se levanten en la mañana oren, que antes de salir a la escuela hacer una oración, aunque sea breve, pero hacer una oración con ellos antes de ir a la escuela, o antes de acostarnos en la noche, hacer un tiempo de oración con ellos. Si no lo hacemos, le estamos impidiendo acercarse a Jesús. Ese silencio me demuestra que usted no está de acuerdo con lo que le estoy hablando. Pero no me importa que no esté de acuerdo. Es mi responsabilidad decírselo y ya usted lo hace o no lo hace si es su deseo. Pero es mi compromiso decírselo. Si no, lunes, martes, miércoles, los días de semana que los tenemos con ellos, si no los acercamos a Jesús, entonces les estamos impidiendo acercarse al Señor. Eso hay que hacerlo todos los días. Pastor, pero todos los días. Sí, todos los días. No, yo lo hago el lunes nada más y ya, para toda la semana con el lunes. Ok, entonces esta semana usted va a comer solo el lunes y ya, para toda la semana. No vuelva a comer más en toda la semana. ¿Te parece bien? ¿O te parece bien decir, no, el lunes voy a dormir, duermo la noche el lunes y ya los demás días aprovecho todas las noches para trabajar, no vuelvo a dormir en toda la semana? No, todos los días dormimos, todos los días comemos, todos los días enseñémosle a nuestros hijos también a orar, a leer la palabra de Dios. Así como sacas tiempo para otras cosas, saca tiempo para Dios. El Señor estableció desde la antigüedad a través de Moisés, el Señor estableció que la ley de Dios, la palabra del Señor, esté primero en nuestro corazón. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Y después te dice, y las repetirás a tus hijos. Las repetirás, no dice las dirás una vez, las repetirás. Y repetirás es una y otra y otra. ¿Y sabe cada cuánto? Ni siquiera una vez al día. La ley establecía, cuando te levantes en la mañana y cuando te acuestes, repítele la palabra de Dios. Cuando vayas con el niño y la niña por el camino, cuando usted va manejando y el niño va ahí sentado, repítele la palabra de Dios. Sí, cuando estés en el camino o cuando estés en la casa. Pastor, pero es que ese cabezón no quiere escucharla. Usted désela. Es su responsabilidad. Muchas veces el niño o la niña no quiere escuchar, es porque usted no quiere enseñarle tampoco. Porque es más fácil y más bonito prenderle el televisor. Que te lo enseñe el diablo, que a veces hay muchos programas infantiles que tienen influencias satánicas, hermano. Yo me he sorprendido al ver programitas infantiles, supuestamente sanos programas infantiles, y hacen invocaciones de demonios en los programas. Y tienen acciones de hechicería y brujería. Y muchas veces nosotros los padres dejamos al niño, a la niña, le dejamos la tablet para que se distraiga y yo pueda limpiar, lavar, o a veces pueda tener una hora hablando con la cuñada allá en el otro país. Hermana y hermano, no le impidamos, tal cual, no le impidamos a nuestros hijos. Nosotros mismos les estamos impidiendo. Al no llevarlos a Jesús, al no tomar tiempo para que ellos aprendan lo que ya la Biblia nos ha dicho, dice todos los días. Es más, Dios no nos dijo solamente repíteselo. Oiga, Dios dijo, repíteselo en la mañana, en la noche, en el día, saliendo, entrando, como si fuera poco. Dijo el Señor, y lo escribirás en las paredes, en los dinteles de las puertas, en los postes, en las casas, lo escribirás. ¿Sabe por qué? Porque un niño que todos los días mira una palabra, eso va marcando su corazón. Todos los días mira una palabra, eso va marcando su corazón. En el primer servicio le testificaba a los hermanos que tal vez 8, 7, 8, 9 años, no recuerdo qué edad, yo
Me pareció muy bonito un sticker, conseguí un sticker, en mi país lo llamamos calcomanías, pero un sticker, y lo pegué en la cama. El sticker decía: cada amanecer es más hermoso con una oración. Recuerdo que tenía un sol, los rayos del sol, un campo como en un amanecer, y estaba escrito: cada amanecer es más hermoso con una oración. Lo pegué al pie de mi cama, así que cuando me despertaba todas las mañanas, lo primero que leía era eso: cada amanecer es más hermoso con una oración. Y eso me marcó a la necesidad de orar todos los días y de empezar cada día con una oración. Por eso te digo, lo que Dios mandó, escríbelo en las paredes, en las puertas, en los dinteles. Dios lo mandó porque tiene un poder eficaz, hermano. Eso hace la obra. Y si nosotros no somos cuidadosos en enseñarle a nuestros hijos desde pequeñitos, desde que están en nuestros brazos, léale versículos de la Biblia, desde que están en los brazos. Pastor, ¿no entiende todavía? Sí entienden, hermano. Dicen los estudiosos que hasta cuando están en el vientre entienden, que ellos perciben desde que están en el vientre. ¿Cuánto más si ya están afuera? Si ya tiene meses, si ya tiene un añito, lee la palabra de Dios. Ora con ese niño, canta alabanzas al Señor. Si tiene 2, 3 años, si ya empieza a hablar, algún día dile: hijo, hoy tú haces la oración por la comida. O tú haces la oración esta noche antes de acostarnos. Y a los 5, 6 años ya ese niño estará orando. Ya ese niño aprende a tener una relación con Dios. Tú lo estás llevando a Dios. Pero cuando los padres no hacemos eso, le estamos impidiendo que ellos se acerquen a Cristo Jesús. De ellos es el reino de los cielos. Una vez escuché a un pastor de las Asambleas de Dios llamado Jerónimo Pérez. Este pastor decía, era un evangelista internacional, pero fue pastor también. Tenía un ministerio bien amplio, supervisaba varias iglesias. Y este hombre contaba algo que él dice en su casa le marcó. Era un domingo y había sido un domingo de mucha actividad. Él estaba en un área donde era supervisor de un grupo de iglesias y ese domingo tuvo que ir bien temprano a realizar unos bautismos de una iglesia. Después ir a predicar en la escuela dominical de otra iglesia. Después ir a un programa radial dominical donde tenía que predicar. Después volver a otra iglesia a predicar. O sea, predicó como en 5 lugares el mismo domingo. 5 o 6 lugares predicó. Dice que cuando llegó a la noche, en la noche a casa, llegó rendido. Lo único que quería, decía, era un plato de comida caliente y la cama. Era lo que él quería. Porque ese día había sido un domingo de un trabajo excesivo en la obra del Señor. Pero cuando está sentado a la mesa para comer, se le ocurrió, su hijo tenía como, el hijo mayor, como 8 años, contaba él, 7, 8 años. Y él había hecho esto, de enseñar a sus hijos a orar, desde que empezaban a hablar. Y en cualquier momento a veces les pedía, usted hoy dirige la oración, usted hoy lee la Biblia, usted hoy dirige el canto que vamos a cantar aquí juntos en familia para Dios. Y esa noche se le ocurrió decirle al hijo mayor, usted hoy dirige la oración. Y como no estaba tan cansado, que lo que quería era comer rápido y echarse a dormir. Pero cometió el error, entre comillas, de decirle a su hijo mayor, hijo, dirige tú hoy la oración. Y el niño comienza a orar, Señor, gracias por la comida, gracias por este alimento, bendícelo, gracias, tal como su papá oraba, como había aprendido de su papá. Pero de repente está orando por la comida y después sigue, gracias por mi papito, gracias que él es tu siervo, por la palabra que él predica, gracias por mi mamá, y comienza a orar por los hermanitos menores y sigue orando por los hermanos de la iglesia, de la congregación. Y el papá con un montón de sonidos aquí en el estómago, que estaba con ganas de que su hijo cortara ya la oración, pero el muchachito seguía orando. Y después que oró por los hermanos de la iglesia, empezó a orar por las almas perdidas, hermano. Hermano, les resumo la historia diciéndole, eso lo contó el mismo pastor Jerónimo Pérez, decía que esa noche, mientras su niño oraba, cayó una presencia de Dios en ese comedor, que a él se le fue el hambre y se le fue el cansancio. Ese niño Dios lo bautizó con su Espíritu Santo allí en ese comedor esa noche.
Empezó a hablar otras lenguas el niño, aleluya. Apenas tenía, dice que su hijo mayor, como 7 u 8 años, y empezó a hablar otras lenguas. Y empezó a profetizar. Y empezó a hablarle a él lo que Dios iba a hacer con la vida de él en el futuro. Los planes que Dios tenía con él y con su esposa. Oh, dicen que terminaron como a la medianoche, amado hermano. Y ya sin hambre y sin cansancio, pero agradecidos de lo que Dios hizo a través de su pequeño hijo. Vale la pena, iglesia. Vale la pena. El Dios que puede proveerlo todo, aleluya. El Dios que puede proveerlo todo. Ese Dios que nos dijo, dejen los niños venir a mí, no se lo impidan. No se lo impidan. Ese Dios. Hoy ese niño de 7 años ya es un ministro del evangelio también, como su padre. Sembrar en ellos es lo mejor que podemos hacer. Grábate esto, no se lo impidas. Impedirlo no es solo que tú le vas a prohibir orar o leer la Biblia. No, impedirlo es también cuando no los estimulamos y no los enseñamos y no los animamos para que ellos oren. Estudien la palabra de Dios y le sirvan a Dios. Pero iglesia, cosas maravillosas vienen para esta sociedad si levantamos una generación con el temor a Dios. Si levantamos niños impregnados de esa bendición que hace 2000 años, dice la Biblia, Jesús ponía las manos, oraba por ellos y los bendecía. Ese Jesús sigue siendo el mismo. ¿Cuántos creen que sigue siendo el mismo? Él no ha pasado de moda. El mundo cambia y las modas cambian, pero Jesucristo es el mismo ayer, lo es hoy, en el 2025 y lo será por siempre. Vamos a ponernos de pie, aleluya, y vamos a orar en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Si puedes ponerte de pie y cerrar tus ojos allí donde estás, alabado el nombre de Jesucristo, y orar a Dios en esta hora y pedirle, Señor, ayúdanos, Dios mío, para provocar que nuestros pequeños, no solo nuestros hijos, también sobrinos, nietos, hijos de nuestros hermanos, hijos de nuestros vecinos, los pequeños que vemos crecer, levantarse en esta época, permítenos ser los instrumentos que los acerquemos hacia Dios. Líbranos de ser un estorbo como fueron los discípulos en aquel momento, cuando tuviste que reprenderlos porque se oponían, impedían que los padres llevaran sus hijos ante ti, Señor. Hoy hay situaciones, hoy hay ocupaciones, hoy hay tantas distracciones que también estamos impidiendo que nuestros pequeños se acerquen a Jesús. Pero ayúdanos, Dios mío, ayúdanos como iglesia, Señor, ayúdanos para ser provocadores, que nuestros pequeños te sirvan, te sigan, que crezcan sirviéndote, que esos niños que hoy vienen a una escuela dominical, que cantan, que hacen figuritas, que dibujan un pasaje bíblico, que tienen dinámicas, actividades relacionadas con la enseñanza de las Escrituras, esos niños sean para ti, Dios mío. Permítenos ser sabios, padres sabios, que a nuestros hijos los traigamos hacia el Salvador, tanto al traerlos a la iglesia como en nuestra casa también, acercarlos al Salvador. Yo te agradezco, Dios, los padres aquí, porque hay un gran número de papás y mamás sabios, lo hemos visto al paso de los años, que han sabido acercar sus hijos hacia Dios. Ayúdanos, los que todavía, Señor, tenemos hijos, los que todavía podemos tener una influencia en una hija, en un hijo, los que todavía bajo el techo de nuestras casas podemos tener los pequeños con nosotros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos para acercarlos a ti, para llevarlos hacia ti. Hoy estamos viviendo días difíciles. Esta misma semana, Señor, es un tiempo de dificultad, pero sabemos que contigo somos más que vencedores. Contigo todo lo podemos, Dios, y ayúdanos para ser instrumentos de bendición para nuestros hijos, sobrinos, nietos, pero también para los pequeños de nuestros vecinos, para los pequeños de nuestros compañeros de trabajo, para los pequeños de nuestros familiares más alejados, para los pequeños de la sociedad en general. Si de alguna manera podemos llegar a ellos, permítenos, Dios,
Permítenos ser de bendición, te lo ruego, Padre Santo. Sigue levantando niños que te sirvan, que te amen, que el diablo no logre influenciarlos, que el mundo, el pecado no logre influenciarlos, sino que al contrario, tú nos des a nosotros la palabra y la autoridad, así como lo estableciste desde el principio, así como tú quisiste que fuera desde los tiempos de Moisés. Señor, que podamos enseñar a nuestros hijos, que podamos instruirlos en el camino tuyo. Te lo ruego, Padre Santo, te lo pido, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos para que hagamos tu voluntad, Dios mío. Permítenos hacer tu voluntad, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, a que hagamos tu voluntad, Jehová de los ejércitos, te lo ruego. Mientras estás allí orando, mi hermana y mi hermano, si hubiera alguien esta tarde que necesita reconciliación con Dios, levante una de sus manos, por favor. Si necesitas entregar tu vida a Cristo o reconciliarte con Dios en esta tarde, levanta tu mano y con eso me indicas que podemos orar por ti. ¿Habrá alguna persona que en la tarde de hoy necesita reconciliación con Dios aquí? Si lo necesitas, con tu mano levantada me darías una indicación que podemos orar por tu vida. Gloria al nombre del Señor. Santo Espíritu de Dios, aleluya, oh gloria al Señor. Gracias te damos, Dios. Llena nuestras vidas, Señor. Llena cada vida, llena cada alma, llena cada ser, Espíritu Santo de Dios. Llena cada ser y cada corazón con tu presencia. Todo el que tenga una petición, le invito ahora a que levante su mano. Si tienes una necesidad, una petición, un milagro que estás pidiendo a Dios, si necesitas la intervención divina en cualquier situación que estés atravesando, mi hermano o mi hermano, levanta tu mano y manténla levantada mientras oramos al Señor en este momento. Bendito sea Dios. Padre que estás en los cielos, Padre que lo llenas todo, que tienes el poder y la autoridad y el dominio sobre todas las cosas, que reinas y gobiernas sobre todos. Padre, te pido en esta hora, mira cada una de esas manos que se han levantado. Es una mujer o un varón diciéndote que hay una necesidad, o posiblemente más de una necesidad. Tú lo sabes todo, Señor. Y tú sabes si hay un enfermo, y tu palabra dice que tienes poder para sanar al enfermo. La Biblia nos dice que Jesucristo recorría ciudades, aldeas, pueblos, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eres el mismo de ayer, lo puedes hacer hoy, Dios mío. Si en el cuerpo hay COVID, si en el cuerpo hay algún virus, si en el cuerpo hay dolencias, bendice cada vida. Señor, si alguno necesita ir a corte en estos días, respáldale, guíale, dirígele, Señor. Sé tú el abogado, el verdadero abogado. Sé tú el verdadero abogado de mi hermana, de mi hermano. Bendice cada persona, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, bendice tu pueblo, contesta las oraciones, Señor. Esas manos levantadas, responde al clamor y a la oración. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús.